vamos a estudiar sobre la transformación de coordenadas polares, un vector que esté dado en coordenadas polares, lo vamos a convertir en coordenadas rectangulares y geográficas. Para esto hay que aprenderse la siguiente notación. En primeramente, saber que cuando yo tengo un vector, por ejemplo, vamos a poner un vector v, en coordenadas polares vamos a representar primero el vector, el módulo del vector como tal, y con un ángulo llamado θ. A partir de estas conversiones que nosotros vamos a analizar, nosotros debemos recurrir a la representación que podríamos hacer de forma gráfica. Recuerden que el ángulo θ se mide siempre desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta donde se encuentra el vector. Es decir, que si yo tengo un ejercicio que necesito transformar de coordenadas polares a rectangulares, podemos usar una fórmula muy rápida y que optimizan recursos y tiempos para poder desarrollar rápidamente. Entonces yo digo, para yo convertir en componentes rectangulares, significa que yo debo tener componente X, el vector v, perdón, tiene componente Vx y componente Y. Entonces yo, como encuentro rápidamente estas dos componentes, solamente hago lo siguiente. Digo, para encontrar X y para encontrar Y, aplico una fórmula muy rápida. Esto es lo que tienen que aprenderse. Y digo, tomo el módulo del vector, tomo el módulo del vector. Para X se multiplica por el coseno del ángulo polar θ. Y para Y se multiplica por el seno del ángulo polar θ. Y esto es lo que ustedes deberían nunca olvidarse cuando ustedes tienen un vector en coordenadas polares y que deben transformar a coordenadas rectangulares y después a geográficas. Pero lo más importante aquí es transformar a coordenadas rectangulares. Para nosotros entender esto, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo tengo el vector A de módulo, por decir 20, ¿sí? Y tengo 307 grados como tal de medida del ángulo polar. Entonces, para esto también ustedes podrían graficar, representar gráficamente este vector para poder también sacar las coordenadas geográficas. Entonces vamos a hacer eje X, Y. Y vamos a hacer solamente la representación de una aproximación, no es que vayamos a hacer exacto por ahora. Obviamente esto por ahora solamente vamos a entender la parte esencial, cómo nosotros convertimos. No me interesa ahorita todavía ser exactos en las medidas y todo eso de que vamos midiendo longitudes, igual que porque para ello necesitan de manera física tener reglas y hacer lo que se llama justamente reducción de unidades a partir de las que se llaman escalas, ¿no? Entonces, para esta situación yo lo único que digo es, necesito medir 307 grados porque este es el ángulo polar. Entonces, recordar que el ángulo polar siempre se va a medir desde el eje X positivo. Entonces digo 307. Si nosotros giramos todo esto hasta aquí, nosotros ya tendríamos 270 grados. Porque de aquí a acá 90 más otros 90 son 180 más 90, 270 grados. Pero necesito 307 grados. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 307 grados? Me falta 37 grados. Aproximadamente, diría que estaría por aquí el vectorcito. Y tendría este ángulo que vale, este ángulo que nosotros nos faltó sumar. Porque hasta aquí tengo 270. ¿Sí? Hasta aquí nos falta 270. Entonces, este ángulo me falta sumar es 37 grados. Sí, y listo, nosotros ya tendríamos directamente coordenadas, en este caso ya tendríamos en coordenadas geográficas, claro. ¿Por qué? Porque aquí tengo el norte, tengo el este, tengo el oeste, tengo el sur. Y me está diciendo que del sur hacia el este. Entonces yo directamente, solamente graficando y viendo qué ángulos tengo, yo ya puedo escribir en coordenadas geográficas. Y básicamente aquí coloco igual el módulo del vector, ¿sí? Coloco el módulo del vector y luego coloco el de dónde está yendo el vector, del sur hacia el, de aquí está yendo del sur hacia el este. Entonces va del sur, déjenme poner un poquito, del sur, 37 grados hacia el este. Y ya tendríamos en coordenadas geográficas. Facilito transformar en este caso, ¿no? Luego podríamos
ahora sí usamos las fórmulas para convertir en componentes rectangulares. Entonces para eso yo encuentro componente X, componente Y. En este caso coloco, dice que tomemos el módulo del vector. Esto, cuando digo esto sería el módulo del vector. Entonces en este caso, ¿cuál es el módulo del vector? Vale 20. En ambos casos se multiplica siempre el módulo multiplicado por el coseno. En el primer caso, coseno del ángulo polar, en este caso son 307 grados, y el otro sería seno de 307 grados. Multiplicamos directamente en la calculadora. Entonces ustedes al multiplicar 20 por el coseno de 307 me da un resultado de 12 aproximadamente. Yo aquí, como es 0,3, digo 12,04, puedo redondearle a 12, y el otro sería 20 seno de 307. Esto me da 15,97, podría redondearle también a 10 y 16, pero me da directamente con el signo negativo, que sería menos 16. Y ya tendría los componentes rectangulares. Entonces yo solamente escribo el vector A en componentes rectangulares. X vale 12, componente X, y la componente Y vale menos 16. Y ya está. Hemos transformado en las coordenadas geográficas y coordenadas rectangulares. Este sería básicamente para cuando yo tengo en coordenadas polares. Siempre recuerden lo que estoy poniendo aquí, o esta explicación es cuando yo tengo un vector en coordenadas polares. Y ya está prácticamente transformado rápidamente de esa forma. Ya, entonces para ir practicando vamos a hacer otro ejemplo. Conmigo igual vamos a explicar otro ejemplo para que ustedes vayan desarrollando esas habilidades necesarias que van a requerir para un examen, para una prueba, para una evaluación. ¿Ya? Entonces vamos a borrar este desarrollo de este ejemplo y vamos a colocar otro ejemplo. Voy a dejar el formulario ahí. Voy a dejar ahí. Y supongamos que yo tengo ahora un vector, ya no, vamos a poner un vector P, que tiene de módulo 15, y 160 grados, por decir, ¿no? Tengo ese vector y obviamente se da cuenta que es una coordenada polar porque tiene el módulo del vector y tiene un ángulo, ¿no? Teta. Entonces, en este caso, nosotros lo único que vamos a hacer, primer paso, es dibujar o representar gráficamente un aproximado de este vector, donde estaría ubicado aproximadamente. Ya, listo. Entonces tengo el eje X, tengo el eje Y. Aquí obviamente menos Y, menos X. En coordenadas geográficas esto sería el norte, esto sería el este, esto sería el sur y esto es el oeste. Luego que nosotros ya tenemos prácticamente destinado, dice que va 160 grados. Entonces no se olviden que el ángulo teta siempre se mide desde el eje X positivo y voy a medir 160 grados. Si nosotros vemos hasta aquí sería 90 grados. Hasta aquí, hasta el primer cuadrante, ¿no? 90 grados. Pero para llegar a 160 me falta, a ver, sería 90, 70 grados me faltaría, ¿no? Porque tengo 90 más 70. Aquí tendríamos que tener aproximadamente 70 grados y con eso ya llegaría al vectorcito. Ya tendríamos el vectorcito P, ¿sí? Recordando que aquí hemos sumado, este angulito que hemos añadido son de 70 grados. ¿Por qué? Porque al sumar 90 más 70 me da 160 grados, que es la coordenada del ángulo polar. Ya, de paso, nosotros ya tenemos directamente ya representado en coordenadas geográficas. Ya tenemos representado en coordenadas geográficas porque prácticamente nosotros lo único que hacemos es escribir el vector P. Tiene el módulo 15 y obviamente, evidentemente, nosotros observamos que aquí va del norte hacia el oeste. Entonces sería norte 70 grados hacia el oeste. Se acabó. Luego nosotros podríamos decir, ¿y qué pasa si yo quisiera determinar, sí, qué pasa si yo quisiera determinar las coordenadas rectangulares? Tengo que usar la fórmula que acabé de dar. Entonces yo digo, facilito. Entonces yo lo único que hago es calcular con las fórmulas. Entonces digo, en este caso debo encontrar la componente X y debo encontrar la componente Y. Entonces para la componente X tomo el módulo. En este caso este es el módulo, vale, 15
para uno y 15 para el otro. Coseno para el X, que sería coseno del ángulo polar, que es 160 grados. Y el otro sería seno de 160 grados. Tomamos la calculadora. ¿Sí? Tomamos la calculadora, multiplicamos 15 por el coseno de 160 grados. Y me da 14,095. O sea, 14,1 puedo rondear. Menos 14,095 me sale, ¿no? Pero le puedo rendir a menos 14,1. Y el otro quedaría 15 por el seno de 160. Me va a dar un valor positivo de 5,13. Y listo, hemos tenido el vector en coordenadas rectangulares cuyo vector ha sido igual, dado componente X vale menos 14,1 y componente Y vale 5,13. ¿Se acabó? Aquí está en rectangulares y aquí está en coordenadas geográficas. Hemos transformado en las dos otras coordenadas que nosotros no hemos usado. Y listo, se acabó el ejercicio. Fácil se aprende con Evan Consultores y obviamente así de fácil se aprende con Profe Efra. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y sigan compartiendo nuestros videos con sus amigos. Invítenlos a que conozcan nuestro canal y cómo se aprende física desde cero. Muchas gracias por la atención.